Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Conectar yo. hola. Por favor, mándenme un mensajito, ahí en el chat para ver si se me escucha bien. Se escucha, perfecto. Bueno, empecemos, chicos y chicas. Em, este tallercito es otro tallercito más que se encuadra dentro del programa anual de educación diabetológica, que ustedes saben que desde el servicio nosotros siempre buscamos que aprendamos un poquito más porque mientras más herramientas tengamos nosotros desde el conocimiento, mejor vamos a poder tomar decisiones en lo cotidiano. Entonces la idea de este tallercito, que va a ser muy cortito, es más que nada explicarles en términos generales cómo tenemos que armar nosotros un plato saludable, ¿sí? Esto siempre haciendo la salvedad de que estamos hablando de en términos generales. Ustedes saben que cada uno de sus hijitos, de sus hijitas, tienen características diferentes en cuanto a su contextura, en cuanto a su actividad física, en cuanto a su ritmo y a su sensibilidad, a su rutina cotidiana, y eso hace que se vayan modificando algunas cosas. Entonces, tengan en cuenta que aquí vamos a hablar en términos generales, ¿sí? Y en primer lugar, ustedes ven que el tallercito este es acerca de cómo armar un plato saludable. Entonces es importante que nosotros comprendamos qué es comer saludable. Comer saludable o una alimentación saludable es aquella que a nosotros nos proporciona todos los nutrientes que el organismo necesita para mantener un buen funcionamiento y conservar o restablecer la salud, así como también minimizar el riesgo de enfermedades y poder garantizar la reproducción, la salud, la gestación, la lactancia, el crecimiento, el desarrollo, las distintas situaciones por las que pasamos todos, ¿sí? Entonces, hablando de esto, una vez que ya sabemos qué es comer saludable, fíjense el dibujito este de qué es lo que tiene que tener no solo el plato de comida, sino en general nuestra rutina para que nosotros formemos hábitos saludables. En nuestros hábitos saludables tiene que estar siempre el consumo de verduras y granos integrales, el consumo de frutas, de proteínas de buena calidad, proteínas saludables, aceites saludables, pero también tiene que estar la hidratación, el consumo de agua o lácteos descremados y el mantenerse en movimiento, hacer actividad física, ¿sí? Entonces, ahora hablemos de qué es lo que tiene que tener un plato de comida para que sea saludable y en qué proporciones tiene que estar. Fíjense el dibujito ese del plato de comida. La mitad del plato aproximadamente tienen que ser carbohidratos o hidratos de carbono, ¿sí? Un cuarto del plato vegetales y un cuarto del plato proteínas. Estas proporciones varían, como les explicaba en un principio, según cada situación en particular. No es que siempre van a ser distribuidas de estas maneras, sino que en términos generales es así, ¿sí? Entonces, hablando en este sentido de las distribuciones del plato de comida, fíjense que un almuerzo y una cena, para ser saludable, tiene que tener siempre una porción de proteínas saludables. En este caso, las proteínas saludables, de buena calidad, son el huevo y las carnes magras, ya sea de vaca, de cerdo, de pollo o de pescado. Además, el plato de comida, para que sea saludable, tiene que tener también hidratos de carbono complejos, que son los almidones que nosotros hemos explicado varias veces y siempre los repasamos en la consulta. Los almidones son el arroz, el fideo, la polenta, las legumbres como la lenteja, la soja, los porotos, todo lo que se hace con harinas, las pastas con harina, las masas de tartas o de empanadas. Y dentro de los vegetales, la papa, la batata y el choclo las vamos a considerar almidones en lugar de vegetales, ¿sí? Por sus características nutricionales. Esto siempre
acordándose de lo que habíamos aprendido en el tallercito anterior de índice glucémico, recuerden que siempre es importante a la hora de elegir el arroz, el fideo, etcétera, tener en cuenta la forma de preparación, tener en cuenta la cocción y tener en cuenta el aporte de fibra que tiene ese plato. Acuérdense de la partecita esa que hemos repasado este, en el tallercito anterior de índice glucémico. Además, este plato de comida tiene que tener vegetales también, que esos vegetales son todos los otros menos la papa, la batata y el choclo. Y esos vegetales pueden ser crudos o pueden ser cocinados. De cualquier manera, siempre y cuando no sean fritos. Es decir, puede ser al horno, puede ser salteadito, puede ser al vapor, puede ser en una salsa, puede ser a la parrilla, pueden ser en algún relleno, puede ser en algún budincito o en alguna tarta. ¿Mm? Además, el plato de comida tiene que tener eh, algún farináceo, que puede ser un pan o unas galletitas. Esto en algunos chicos los consumen y hay otros chicos que no los consumen dentro del almuerzo y de la cena. Siempre va a depender de cómo nosotros adecuemos y qué tipo de esquema de insulina estemos usando. Si estamos usando un esquema rígido de colocación de insulina, es importante que siempre cubramos la cantidad de carbohidratos que, que nos ha dicho la doctora. Si nosotros estamos utilizando el conteo de carbohidratos, ahí la alimentación tiene un poquito más de libertad, entonces ustedes sí van a poder un día comer una comida con pan, otro día comer la comida sin el pan y modificar de acuerdo a eso el bolo de insulina que nos colocamos. Y además tienen que tener un postre que puede ser una fruta, puede ser un flancito light, puede ser un postre lácteo de esos postrecitos light. Siempre acuérdense, y esto lo voy a repetir muchas veces porque es muy importante, esto es en términos generales. ¿Sí? Hay nenitos que son más chiquitos y que esta cantidad de comida o esta cantidad de carga de carbohidratos es mucha, y hay nenitos que son adolescentes, que ya son más grandes o que hacen entrenamiento o que están jugando al fútbol o que están en alguna liga o están entrenando en alguna actividad amateur. En este caso, las proporciones de estos nutrientes cambian también. Bueno, vamos a cómo tiene que ser más o menos un desayuno y una merienda. Siempre hablando, acuérdense, en términos generales. Yo aquí les he puesto como ejemplo una taza de leche descremada endulzada con edulcorante, un pancito del tamaño de un miñón, ahí dice miñón, es como para que nos demos una idea de los tamaños, ¿sí? Y 2 cucharaditas de mermelada light. Esto les he puesto un desayuno promedio común y simple. Pero todas estas cositas nosotros las podemos cambiar conservando la misma cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, el pan miñón es, en cuanto a carbohidratos, lo mismo que un pan criollo, o lo mismo que 2 magdalenas no rellenas, o lo mismo que una porción chica de bizcochuelo común, o lo mismo que un puñado de cereales sin azúcar, o lo mismo que 5 galletitas tipo de agua, tipo Traviata, media tarde, esas galletitas. Siempre acuérdense que si bien nosotros tenemos en general, es como que elegimos un tipo de desayuno y siempre mantenemos el mismo, es importante de vez en cuando por ahí variar, porque si no los chicos se cansan de comer siempre lo mismo y nos pasa que es más factible que haya transgresiones alimentarias, porque por ahí tienen ganas de comer alguito dulce y nosotros les decimos, no, no comas nada dulce porque la doctora o la nutricionista nos ha dicho que no comamos eso, que eso no está permitido. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos mucho hincapié, tanto las doctoras como yo, como todo el equipo, en realidad, hacemos mucho hincapié de que, en esto de que es importante la variedad en cuanto a la alimentación y es importante que la alimentación no sea extremadamente restrictiva. Es preferible que nosotros charlemos con nuestro hijo y le preguntamos qué quiere comer y nosotros
ustedes nos transmitan a nosotros y nosotros veamos de qué forma lo solucionamos y tratamos de que podamos darnos ese gustito, siempre teniendo en cuenta que vamos a evaluar la frecuencia con la que consumimos ese alimento y la cantidad de ese alimento que consumimos. Pero es importante que haya variedad y que haya, y por eso insistimos tanto en el tema del conteo de carbohidratos también, porque nos da un poco más de libertad en estas situaciones especiales. Y una taza de leche descremada que yo les había puesto en el desayuno o en la merienda, también se puede reemplazar por un vaso de yogur descremado bebible o un potecito de yogur descremado firme o batido. O si usamos leche en polvo, 5 cucharadas de leche en polvo o bien un flan o postrecito light. Todos tienen la misma cantidad de carbohidratos, entonces por eso se puede reemplazar. Aquí esto les he puesto porque es importante dos cositas que quiero hacer la salvedad con respecto a esto de las colaciones que llevar a la escuela. Siempre es preferible y nosotros les sugerimos a ustedes que evitemos darles plata a los chicos para que lleven la plata para comprar allá en la escuela. Por varios motivos. Uno de esos motivos es la exposición a un montón de estímulo visual de alimentos que a nosotros nos hacen por ahí dar ganas de comer. Si nosotros vamos al kiosco a comprar algo, nosotros en el kiosco estamos expuestos a un montón de estímulos visuales. Vemos un chocolate, vemos un alfajor, vemos un paquete de papita, vemos un montón de otras cosas que por ahí nos tientan y los chicos terminan comprando otra cosa que no es lo de elección. Entonces siempre se trata de negociar en cierta forma, de decir, bueno, vos lleva esto a la escuela, come esto y si por ahí deseas alguna otra cosa, una vez a la semana te doy la plata para que compres esa otra cosa o llevas esa otra cosa que vos estás deseando desde tu casa. Siempre, y la otra cosita que quería hacer la salvedad con esto es que siempre tienen que tener en cuenta que en los que cuentan carbohidratos y en los que no cuentan carbohidratos, la carga glucémica de la colación que llevemos a la escuela, en algunos casos va a ser necesario que nosotros llevemos la insulina a la escuela y nos coloquemos la cantidad de insulina que corresponde para esa colación que estamos por comer. Si nosotros, por ejemplo, llevamos un yogur descremado que tiene una cantidad de carbohidratos mayor a la del RIC nuestro, es decir, que nosotros implica que nos coloquemos una unidad de insulina, entonces ya será una cuestión de evaluar entre todo el equipo de salud a ver si podemos o cambiar la colación para que no lleve la insulina si es que nuestro hijo no quiere llevar la insulina, o bien llevar la insulina, contar los carbohidratos y colocarse la cantidad adecuada según el RIC de cada uno, ¿sí? Yo aquí les he puesto algunas colaciones que son saludables para llevar a la escuela independientemente de la cantidad de carbohidratos que tengan. Puede ser un yogur descremado, tengan en cuenta que ahora que empieza el calor hay que evaluar lo de la cadena de frío. Puede ser una barrita de cereal light o un puñado de cereales sin azúcar. Puede ser una fruta o una ensalada de fruta, un alfajorcito de choco arroz. Pueden ser 2 cucharadas soperas de semillitas de girasol pelado, no de las que vienen con sal, no de las de marca Pipas, esas que no sé si hay otras marcas que vienen ya con sal. Lo ideal sería que sea el girasol pelado, o bien nueces, o bien almendras. Eh, Puede ser un sándwich que lo podemos hacer con una rebanada de pan lactal integral, lo cortamos en triangulitos y hacemos un triangulito con jamón y queso, con el pan lactal. También puede ser una buena opción de colación saludable. O bien puede ser un puñado de tutucas con edulcorante o pochoclo sin sal. Hay un montón de otras opciones. Yo les he puesto algunas de las más comunes y de las más fáciles de conseguir. Bueno, yo aquí les he puesto algunos ejemplos de algunos platitos que son a modo ilustrativo de cómo uno puede buscar la manera o buscar herramientas para incorporar las verduras. Porque es importante, es muy importante que el plato tenga vegetales también, tiene que tener verduritas. Acuérdense que tiene que tener la parte de la proteína, tiene que tener la parte del carbohidrato, tiene que tener la parte de los vegetales también. Y muchas veces es útil eh,
para los más chiquitos y para los más grandes también, eh, jugar comiendo. En los más grandes por ahí van a ver los dibujitos y no les va a resultar tan atractivo, pero en los chicos es una herramienta muy útil buscar estos gráficos o hacer casitas, hacer caritas, hacer cuentitos, ir jugando de esta manera para que incorporen los vegetales y vayan familiarizándose con la textura y con el sabor que tienen en el paladar. ¿M? Y aquí les he puesto algunos ejemplos de comidas que se pueden hacer y que resultan atractivas y que son fáciles de elaborar. Y ustedes me van a ir diciendo después, más adelante, eh, en estos platos que yo les voy a ir mostrando, ¿qué les faltaría? En esto vamos a tener en cuenta lo que hemos aprendido en esta charlita y lo que hemos aprendido en la charlita anterior de índice glucémico, ¿sí? Fíjense esta comida, son unas albondiguitas que le hemos hecho unos ojitos, unas boquitas, y están en unos niditos de fideo, o sea, ahí tenemos el carbohidrato, ahí tenemos la proteína, y abajo están sobre un colchoncito de lechuga, que ahí tenemos la parte de vegetales. Entonces, este plato tiene las tres cosas y fíjense de atractivo que resulta. Y fácil de hacer, porque son albondiguitas con fideo y con lechuga, es fácil. ¿M? Ahora, fíjense en estos platos. ¿Qué podemos modificar nosotros en estos dos platos para que este plato sea completo y saludable? A ver si abrimos un poco los micrófonos para que me puedan decir ustedes a ver qué ven ahí. ¿Está? Los carbohidratos están faltando. Muy bien, qué genia. Están faltando los carbohidratos. No tienen carbohidratos en este platito. Vamos a ver en este otro. ¿Qué es lo que está faltando o sobrando ahí? Cuéntenme qué ven ustedes que le faltaría a ese plato como para ser saludable. La porción está mal. ¿La porción de qué? De La mamá de la los niña. vegetales, ahí tiene que ir los carbohidratos, que no. Perfecto, perfecto. Qué bien, chicas. Qué lindo vaya quedando bien clarito. Claro, en estos platos tienen carbohidratos, tienen verduras, tienen proteínas, pero los carbohidratos no son suficientes. ¿M? Entonces, si nosotros tenemos una cantidad determinada de carbohidratos, porque nuestro hijito está con un esquema rígido, en ese caso nosotros tenemos que agregar, por ejemplo, un pancito, una fruta, alguna cosa como para completar los gramos de carbohidratos. ¿M? En estos platos, fíjense qué es lo que estaría fallando ahí como para que esa comida sea saludable. Esta es un poco más difícil. No hay vegetales. En el de la polenta no hay vegetales. En el de arriba es una sopita de vegetales, o sea que sí hay vegetales. Lo que tienen en común estos tres platos es que tienen un índice glucémico alto. Entonces, Vale. en este caso, nosotros tenemos que agregar alguna otra cosita como para modificar el índice glucémico. En el caso de arriba, que son unos crepes de avena con mermelada y con fruta, nosotros podemos agregar harina integral, por ejemplo, o podemos agregar algunas semillitas como para disminuir el índice glucémico. En el caso de la sopa crema, también lo que podemos hacer es que en lugar de hacer la sopa, de hacer la crema, la sopa, hacer con verduras cortaditas en lugar de licuaditas. Y ahí también le podemos agregar salvado de avena, por ejemplo, o algunas semillas. Y en el caso de la polenta, fíjense de fácil que nosotros podemos modificarla haciendo como un pastel de polenta en lugar de la polenta así como está. ¿Mm? En estos otros dos platos, ¿qué es lo que les estaría faltando? Las verduras, las carnes.
Claro, Sí, la proteína. este plato es solo carbohidrato. Mucho carbohidrato y muy poquita verdura y casi nada de proteína. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Les ha quedado clarito de cómo más o menos ir armando un almuerzo o una cena, cómo preparar el plato, qué nos tenemos que fijar y qué nos tenemos que fijar en el caso de el desayuno y la merienda? ¿Ha quedado claro o hay alguna pregunta, chicos, que me quieran hacer? Bueno, yo les he puesto como frasecita final. Recuerden siempre que consumir una alimentación variada y realizar una adecuada actividad física fuera de las temperaturas extremas, ahora que van a empezar los calores, mejora mucho la calidad de vida y aumentan los años felices junto a nuestros seres queridos. Eso ténganlo siempre en cuenta y siempre acuérdense que lo que nosotros aprendemos aquí no es solamente para sus hijitos, es para todos en la familia. Porque en realidad los chicos que tienen diabetes, las personas que tenemos diabetes, no tenemos que comer de una manera distinta. Tenemos que comer como todos deberíamos comer. Entonces, eso es importante, ¿sí? Muchas veces cuando uno debuta con diabetes cambia la alimentación de la familia, pero en realidad cambia la alimentación de la familia y empezamos a comer como siempre deberíamos haber comido. Entonces, esto es importante, que el momento de la alimentación sea un momento de compartir y no un momento de sectorizar, vos esto, vos aquello, vos lo otro. ¿M? Todos tienen que comer lo mismo porque tienen que comer sanito. ¿M? Em, Recuerden que cualquier cosita que sea una situación particular o algunos cambios en cuanto a la alimentación según lo cotidiano de su hijo, lo vamos viendo por la consulta particular. ¿Mm? Les agradezco muchísimo por tomarse el tiempito para aprender. Sé que hay muchos papás que no se pueden conectar en este horario porque trabajan, entonces nosotros dejamos grabadito en la plataforma del hospital y después les vamos a mandar el link para que puedan entrar y puedan verlo. Así que les mando un abrazo. Chao. Muchas gracias, doctora.